En este video, nos sumergiremos en las páginas del Libro de Mormón, descubriendo narrativas llenas de significado y sabiduría. Únete a nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que este libro sagrado tiene para ofrecer. Basado en hechos reales tal como está registrado en el Libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Cuando empezamos nuestro estudio del Libro de Mormón, hemos visto que desde el principio de la historia de este libro, Jesucristo aparece en cada contexto. Durante las últimas lecciones hemos hablado del plan de salvación, del árbol de la vida, Jacob hablando de que él vio también al Señor. El día de hoy vamos a tratar este tema que es muy hermoso en realidad, hablar de los capítulos del 11 al 19 de segunda de Nefi. Aprenderemos cómo el Señor es bueno para bendecir y también es bueno para castigar. Tomaremos esta lección como una advertencia, un mensaje directo del Señor. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es por qué Nefi incluyó más de 24 o 25 capítulos del libro de Isaías en el Libro de Mormón. ¿Por qué lo puso si era tan difícil copiar estos caracteres en planchas de metal con punzón? Debe haber tenido alguna razón para hacer esto, Nefi, ¿verdad? Entonces hoy día aprenderemos acerca también del por qué Nefi lo hizo, qué es lo que él buscaba que nosotros llegásemos a entender. El libro de Isaías es un libro maravilloso, pero también es bastante metafórico, simbólico, de interpretación dual muchas veces, y parte de eso vamos a darnos cuenta el día de hoy cuando estudiamos Isaías en el Libro de Mormón. Entonces, vemos a Nefi en el capítulo 11 hablando de algo muy interesante, ¿no? Nosotros lo conocemos como la ley de los testigos. En el verso 2 dice: y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos. Nefi dice que iba a enviar a sus hijos estas palabras. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los nefitas ni los lamanitas nunca tuvieron el Libro de Mormón. Nunca lo tuvieron, ¿no? Entonces, Nefi, ¿a quién está enviando estas palabras? Si no es a nosotros, a sus descendientes. Es muy interesante saber esto, ¿no? Que él, habiendo contemplado el futuro, él se regocijaba y deleitaba en Isaías, porque Isaías era un gran profeta, ¿no? Que hablaba mucho del futuro, de nuestra época, del recogimiento de Israel, de las guerras, el milenio, y prácticamente él detalla metafóricamente lo que iba a suceder, ¿no? en este tiempo. Entonces vemos a Nefi, dice, se deleitaba en sus palabras. Ahora dice, compararé sus palabras a mi pueblo y les enviaré a todos mis hijos, dice, a nosotros, ¿sí? Y él hace un énfasis interesante en el verso 3 del capítulo 11. Él dice que Isaías vio al Redentor, Jacob su hermano también lo hizo, ellos vieron, y Nefi también lo vio. Entonces dice, estos tres unen sus testimonios. Ahora, la razón por la que Nefi expresa esto es para darnos a entender que son tres los que están testificando en este libro. Tres personas, tres profetas. Uno de los más grandes, que es Isaías. Entonces, fíjense lo que dice, ¿sí? Para probar que sus palabras o testimonios son verdaderas. En el verso 3 dice, y mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo. Por tanto, transmitiré las palabras de ellos, o sea, de Jacob y de Isaías, a mis hijos, para probarles que mis palabras son verdaderas. Para probarlas.
O sea, los tres están dando testimonio de estas cosas. Ahora, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo, dice, la verdad de la venida de Cristo. Tantas veces yo crecí en la iglesia escuchando que los miembros, que nosotros no creíamos en Jesucristo, ¿no? Cuando las personas opinan acerca de la iglesia, yo no veo absolutamente nada de eso. A cada página que abro el libro de Mormón, que corro el libro de Mormón, se habla del Mesías, de Jesucristo. La ley de Moisés se dio como símbolo de su venida. Nefi dice claramente, dice en el verso 4, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él, son una representación de su venida. El sacrificio del cordero, las leyes que se hacían para que tanto los patriarcas antiguos vivieran como durante la ley de Moisés, los sacrificios representaron un sacrificio supremo en el futuro. También la cruz de bronce que levantó Moisés en el desierto, ¿verdad? Y entonces vemos una serie de elementos simbólicos en toda la ley de Moisés, en todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿qué más? Esta parte del capítulo 11 es como un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, desde que empezamos a estudiar el libro de Mormón. Hablamos de los convenios, dice, su alma se deleita en los convenios que el Señor hizo con sus antepasados, ¿no? O sea, y las fue renovando con los profetas que fueron naciendo. Y entonces eso le interesaba, le llenaba de júbilo a él, porque él podía ver cómo Dios, con cada profeta, con cada dispensación, renovaba los convenios y las promesas que le había hecho a Enoch, a Abraham. Entonces, esas promesas, y que ahora esas promesas son renovadas con nosotros también, ¿verdad? Y luego dice, en el gran y eterno plan de liberación de la muerte, ya hablamos en el plan de salvación acerca de la liberación de la muerte temporal y física, espiritual y temporal. Y luego dice, porque si no hay Cristo, no hay Dios. Para comprobar que si Cristo no venía, todos los hombres deben perecer. Eso hablamos con el plan de salvación. Y para que su pueblo se regocije en todas estas cosas, en todas estas promesas que el Señor ha dado a su pueblo. Entonces podemos ver el testimonio, ¿no? Que dice, todo lo que voy a escribir ahora con Isaías y con Jacob, representa la venida de Jesucristo, las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros, a sus descendientes. Así que lo que viene acá es lo que nos habla del futuro, de este tiempo. En el capítulo 12 podemos ver, dice en el verso 2, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. En la época de los antiguos patriarcas, los patriarcas tenían que ascender a montañas elevadas para hablar con el Señor, o él personalmente los llevaba. La razón por la que se hacía esto era porque los lugares donde el hombre nunca ha puesto los pies eran lugares santos, donde el Señor podía bajar y conversar con sus profetas, ¿no? Entonces, pero eso de ahí con el tiempo, el Señor, en el caso de Moisés, por ejemplo, le mandó a construir un tabernáculo, ¿no? Entonces solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. La casa de Silo, el templo de Silo, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, donde Samuel llegó a ser profeta también. Entonces podemos ver, luego viene la casa del templo de Salomón y posteriormente el templo de Jerusalén, ¿no? De la época de Herodes, en la que Jesucristo estuvo. Pero estos lugares, fíjense, aquí está hablando de la restauración de la iglesia, pero también está hablando de la construcción del templo. Nosotros como miembros de la iglesia
entendemos que el templo de Sol ahí sí representaba esto, lo que él vio. Por eso decimos que la simbología que usa Isaías es muchas veces de doble interpretación. Pero bien claro dice, ¿no? No dice, en el verso, en los posteriores días, que el monte de la casa, dice, de la casa del Señor, la casa, recuerda. ¿Y a qué iban a venir? Dice. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. No tendría mucha lógica que todas las naciones vayan a una montaña, ¿no?, para recibir instrucción. Entonces estamos hablando de una casa, de un templo, de un lugar santo. Ya sabemos quiénes pueden entrar a esas casas, a esos templos. Se requiere dignidad y vamos allí a aprender acerca de simbología. También lo que en el templo se enseña, hay mucha sabiduría, mucha simbología, ¿ya? Y nos enseñará acerca de sus caminos y caminaremos por sus sendas. Y luego dice, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí está hablando ya del milenio, en esas dos palabras. Durante la época del milenio habrá dos capitales mundiales. Será Jerusalén y la nueva Jerusalén, que es Sion. Ya sabemos que la Jerusalén antigua se va a reconstruir. Y la nueva Jerusalén, que será edificada aquí en el continente americano, para los descendientes de José y de Leví. Entonces la construirán los descendientes de José. Entonces, durante el milenio, Jesucristo, nuestro Señor, va a gobernar de estas dos capitales. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y forjará sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Entonces la invitación del Señor, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Sí, venid. Y luego hace un énfasis y dice, porque todos os habéis descarriado, cada cual por sus sendas de maldad. Y aquí viene esto, hermanos. Aquí viene esto de la pregunta que se hace más adelante el Señor. Eso está en el capítulo 15, 4, ¿no?, de Segunda de Pedro. ¿Qué más podía yo haber hecho por mi viña?, dice el Señor. ¿Qué más podía haber hecho por mi viña? La gran mayoría de nosotros conocen la historia de Israel, conocen acerca de ellos. 200 años de esclavitud en Egipto, cómo los sacó de ahí, los milagros, durante 40 años en el desierto. Ellos podían ver señales, maravillas, la luz que les acompañaba en la noche, y tantas cosas más, el maná. Pero sin embargo, eran incrédulos, aún así. Eran incrédulos, eran tercos, y eran todo lo que aquí se detalla. Y fíjense que también estas características tienen una doble aplicación, tanto para los israelitas del pasado como para nosotros. Fíjense la cantidad de pecados, y eso que no enumeré todos, no hay un montón de cosas más. Pero eso es el Señor durante todos estos miles de años. Él dice, mi brazo está extendido. Ustedes adoran, hacen tantas cosas, se casan fuera del convenio, consultan a agoreros, adoran la obra de sus manos. Son faltos de caridad. Son altivos, soberbios. Sus obras son malas. Como consecuencia de esto, les mandé hambre. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Durante el sitio que hizo Roma, el emperador romano contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo,
creo que fue el general Tito el que sitió Jerusalén durante 2 años. Fue tanto la hambruna, fue tanto la hambruna, que los judíos empezaron a comer entre sí, padre comiendo a sus hijos, el hijo comiendo a sus hermanos, etc. Hubo esa atrocidad. Y podemos ver aquí, el Señor, mucho tiempo atrás, les había dado la razón, les había advertido. Ustedes saben que los judíos, muchos de ellos, estudiaban las Escrituras. Y cuando pecaban también con bastante conocimiento. Eran un pueblo muy estudioso. Hasta el día de hoy, en Israel, tienen una elevada cultura y esperan a su Mesías todavía. Entonces podemos ver, adoran la obra de sus manos. Parece que esto es muy familiar, ¿no? de escuchar actualmente. Hasta el día de hoy, la gente tiene esas prácticas, ¿no? Se hace una imagen, ¿no? Y se posta entre ellas, o una fotografía y se pone a pedirle, a hacer, ¿no?, invocaciones. Yo desconozco quizás esos sentimientos, porque alguna vez yo intenté hacer eso cuando era muchacho, porque venía de una religión que hacía estas cosas precisamente, pero me di cuenta con el tiempo de que no tenía sentido. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que escucha, que nos ve. Fíjense las cosas negativas que tenía Israel. No viven los mandamientos, son ingratos, ¿no? Porque el Señor un tiempito obedecen los mandamientos, los bendice, se hacen ricos y empiezan a perseguir a los pobres, ¿no? Entonces, carecen de conocimiento y aquí hay algo, quieren pruebas. Como consecuencia de eso dice el versículo 15 del capítulo 15, verso 14, ¿no? El infierno ensanchó su boca. Por tanto, el infierno desensanchó su seno y abrió su boca desmedidamente, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su algazara, y el que en ellos se huelga. Pero decir a los justos, dice el Señor, que a ellos les irá bien. Decid a los justos que a ellos les irá bien. En el capítulo 14 dice, todos los que sobrevivan después de estas guerras que va a haber, que ya está existiendo ahorita, podemos ver lo que sucede en Rusia, Ucrania, Israel está convirtiendo con Hezbollah, con Hamas, otras naciones se están aliando para ir en contra de Israel. Aquellos que estudiamos las Escrituras, podemos ver que las profecías de Isaías se están cumpliendo, hermanos. Pero aún no es el tiempo, ¿verdad? Aún no es el tiempo. Jesucristo dijo, habrá guerras y rumores de guerra antes de su venida. Pero hay ciertas señales que nosotros como miembros de la iglesia sabemos que deben suceder. Sabemos que deben suceder. El verso 22 del capítulo 12 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, pues ¿en qué debe ser estimado? Lo que Isaías nos dice es que no debemos actuar como seres naturales, que debemos confiar más en el Señor. ¿Ya? En el capítulo 12 también nos describe de cómo el Señor vendrá en juicio sobre las naciones, ¿no? Dice, el Señor compara el orgullo del ser humano con los cedros del Líbano, ¿no?
con esos árboles inmensos, erguidos, a muchos metros de altura. La altivez del hombre, dice, será aquí. También el versículo 12 nos relata de cómo los hombres se meterán, dice, en las peñas. Ya sabemos que los hombres y las naciones están cavando búnkers, no están creando búnkers en todo el planeta. Incluso tienen planeado ir a la luna, ¿no? Esconderse de estas cosas. Creo que el ser humano está consciente de lo que se viene. Isaías los vio. El verso 19 dice: y los hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra, porque el temor del Señor caerá sobre ellos y la gloria de su majestad los herirá cuando se levante para estremecer la tierra terriblemente. En el capítulo 13 nos describe una serie más de cosas, ¿no?, de la iniquidad de Israel. El verso 19 dice, el verso 8 del capítulo 13: pues arruinada está Jerusalén y Judá caída, porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor, para provocar los ojos de su gloria. La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos, dice, y publica que su pecado es como el de Sodoma, y no lo pueden ocultar. Ay de sus almas, porque se han recompensado maldad para sí mismos. Decid a los justos que a ellos les irá bien, porque comerán del fruto de sus obras. La ley de causa y efecto. Si somos buenos, si guardamos los mandamientos, buscamos al Señor, progresamos, hacemos todo, como dice Nefi, hacemos todo lo posible por ser fieles al Señor. Uno no va a ser perfecto en esta vida, ¿no? Pero si nos esforzamos, dice, con todas nuestras fuerzas, podremos cosechar el fruto de nuestras obras. Y el Señor nos garantiza protección. Versículo 14 del capítulo 13. Vendrá el Señor a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre a vuestras casas. ¿Qué pretendéis? Majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Y aquí también habla acerca de las hijas de Sión, ¿no?, que serán heridas por cuanto son altivas, dicen, ¿no? Parece que hay una época de prosperidad en este tiempo, y ya va a haber una época de prosperidad, ¿ya? Pues herirá, dice el Señor, la mollera de las hijas de Sión con sarna y destruirá sus desnudez. Y la razón: por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, y caminan como si bailaran y producen tintineo con los pies. Entonces el Señor una de las cosas que tenemos que saber, y lo dice el Doctrina y Convenios también, es que antes de su segunda venida, el Señor va a venir a depurar su iglesia. Va a venir, hermanos. Nosotros a veces dentro de la iglesia observamos y juzgamos a veces actitudes, comportamientos de algunos de nuestros hermanos, comportamientos indebidos, y muchas de estas cosas a veces hacen que los hermanos se aparten de la iglesia, ¿no? Nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra falta de caridad, y como dice el Señor, majáis a los pobres. A veces vemos a gente que pasa hambre y no los ayudamos. Y tantas otras cosas más que tienen que ver con la naturaleza carnal del ser humano, su egoísmo, su falta de amor hacia su prójimo. Se ven también estas cosas dentro de la iglesia, solo que muy pocos lo dicen, ¿no? Muy pocos lo dicen. Pero también una de las grandes cosas que tenemos que saber y entender, hermanos, como dice Juan el apóstol en uno de sus epístolas, dice que los malos, los hombres más malos están entre nosotros. Yo aprendí de que no todos reunimos las características que quisiéramos tener.
Pero hay hombres dentro de la iglesia que son malos también, ¿verdad? No voy a hablar mucho de eso porque creo que nosotros sabemos muy bien a qué me refiero. Pero hay lo mejor está dentro de la iglesia también, lo mejor. Pero las escrituras enseñan, hermanos, que somos nosotros, que nuestro convenio es con Dios, que nuestra obediencia es con Dios en forma individual, que tenemos que avanzar en forma individual. Siempre ha habido malos hermanos, sí, en la época de Jesucristo, el mismo Jesucristo era a Judas, en la época de José Smith. ¿Quién fue el que lo traicionó y fue a demandarlo ante el tribunal de Illinois? Fue el presidente puro de los 12, Tomás de March. Y muchos de los apóstoles, personas que apostataron en esa época. Algunos de ellos se arrepintieron, volvieron. Así que no debemos considerar nosotros de que todo es color de rosa. Todos tenemos errores, debilidades. Entonces, tenemos que aprender a mirar hacia adelante, como dijo Nefi. Ustedes ven a Nefi contendiendo con sus hermanos. No, él los amonestaba, les decía que lo que estaban haciendo mal. Y creo que es el papel que tenemos que hacer nosotros de manera correcta. Si vemos algo que no está bien, ¿no? Digámoslo en un líder, entonces el camino correcto es pedir una entrevista y decir de forma privada, esto no está bien, ¿no? Siempre y cuando yo debo sustentar con escrituras lo que le estoy diciendo. No puedo tampoco ir a decir a alguien que su conducta no es buena, solo simplemente porque no tengo nada con qué comprobar, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que Isaías vio nuestro tiempo, vio la venida de Cristo, o Jesucristo. Ya hemos visto que es un símbolo. Todas las cosas que se estudian en las Escrituras, en el libro de Mormón, en el libro de Mormón, la Biblia, ¿no? Son un símbolo de la venida de Jesucristo. Y aquí algunos de los nombres, ¿no? Del Señor, ¿verdad? Pero antes de pasar acá, fíjense en el verso, capítulo 15, versos 24 y 25. Por tanto, dice, así como el fuego devora el rastrón y la llama consume la paja, su raíz será podredumbre y sus flores se desvanecerán como polvo, porque han desechado la ley del Señor de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió, y se estremecieron los collados y sus cadáveres fueron destrozados en medio de las calles. Con todo esto no se ha aplacado su ira, sino que aún está extendida su mano. Y alzará estandarte a las naciones, hablando de la restauración. Ya sabemos que el estandarte es el Evangelio. Y alzará estandarte a las naciones de lejos y las silbará desde el cabo de la tierra. Y aquí que vendrá presto y aceleradamente, y entre ellos no habrá cansado ni quien tropiece. Entonces aquí podemos ver cómo Isaías describe a los trenes, a los aviones, ¿no? Entonces él al contemplar estas cosas, él usó las expresiones que él conocía de esa época, con los caballos, ¿no? Las ruedas, ¿no? Nadie dormitará, dice, ya ninguno le será desatado el cinto de los lomos, ¿no? Ni se le romperá la correa de los calzados, o sea que no iba caminando, ¿no? Sino que está volando, ¿no? Sus flechas estarán entesadas y todos sus arcos entesados, y los cascos de sus caballos serán como de pedernal. Muy interesante, ¿no? Entonces, Isaías ve, es bonito que estudiemos esto. Dice que el Señor Jesucristo, cuando vino acá a las Américas, Él dijo, escudriñen las profecías de Isaías, porque grandes son las palabras de Isaías. Jesucristo las recomendó. Pero también los apóstoles nos enseñan que no solo debemos leerlas, sino escudriñarlas.
y que no solo debemos escudriñarlas, sino escudriñarlas diligentemente, o sea, indagando, buscando, consultando, orando, preguntando y tantas cosas más que podemos hacer. A partir del capítulo 16, notamos que es el llamamiento de Isaías, ¿no? Cuando el Señor lo llama para ser profeta. El mandato está en el capítulo 9, ¿no? Él dijo, ve y di a este pueblo, oí bien, más no entendieron. Ve, por cierto, más no percibieron. Dando a entender de que las palabras de Isaías, lo que él expresaba, no iba a ser fácil de entender, ¿no? Sino que iba a ser muy difícil de entender. Deja que se endurezca el corazón de este pueblo y que se entorpezcan sus oídos. Y que sean cerrados sus ojos, no sea que vean con sus ojos, dice, y oiga con sus oídos. Y entienda con su corazón y sea convertido y sanado. Y yo entonces dije, Señor, dice Isaías, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, y las casas sin hombre, y la tierra enteramente desierta. Pero esto de no entender el mensaje de Isaías, básicamente se aplica a aquellos que son incrédulos, hermanos, no a aquellos que buscan de corazón. Porque si nosotros buscamos humildemente entender a Isaías, las entenderemos y las comprenderemos. Por eso es admirable ver que Nefi se deleitaba, dice sus palabras, ¿no? Se deleitaba, él la entendía. ¿Por qué? Porque Nefi tenía el mismo espíritu que tenía el que le escribió. Ese es el camino para entender a Isaías. Buscar el mismo espíritu que tenía el que le escribió. Hablando pues de esa época, el Señor ponía en un capítulo, a veces ponía un versículo, dos versículos, tres versículos del futuro, ¿no? Y normalmente estaba hablando de las alianzas de esa época, de la guerra, porque ese tiempo también estaba en guerra, pues había alianzas entre Asiria y las tribus de Efraín. Israel era conocido como, ya estaban separados, ya estaban separados, las 10 tribus ya estaban separados de ¿cómo se llama? De Judá. Ya. Se separan a la muerte de Salomón. Como ustedes saben, Salomón muere y queda Roboam. Y Roboam, en vez de escuchar el consejo de los ancianos, decide escuchar el consejo de los jóvenes. Que le dice que aplique mayor esclavitud que la que aplicó su padre. Entonces eso provocó una rebelión de las 10 tribus y se apartaron de él, ¿no? Y desde esa época hasta el día de hoy están separados. Sabemos que las 10 tribus fueron llevadas por Salmanasar, rey de Asiria, en el año 721 a.C. Fueron llevadas cautivos. ¿Por qué? Porque practicaban todas estas cosas. Todas esas cosas. Se sabe que subían a los montes y sacrificaban a sus hijos. Imagínense, habiendo adorado al Señor, en esa época empezaron a adorar dioses paganos, ¿no? Y sacrificaban a sus hijos. Entonces, desde esa época, aquí Isaías habla del retorno también de las 10 tribus, ¿no? Habla de ellos, de su restauración. Ya hablamos también en las clases pasadas de cómo Israel se convirtió en un estado libre, ¿no? En 1946, cuando Inglaterra y Estados Unidos hicieron que esto sucediera. También fue la comisión que le dio a Orson Hyde, José Smith lo mandó en esa época. Saben que Orson Hyde estuvo en Carthage con José y no murió, ¿no? Y él echado en el hombro, en los brazos de José. José le dice a él que él iba a cumplir con su misión de ir a Jerusalén y dedicar Jerusalén para el retorno de los judíos. Y desde esa época, los judíos empezaron a retornar a Jerusalén. Y entonces aquí tenemos ahora a un estado ya conformado
a una profecía que ya está cumplida, ¿no? El retorno ahora falta que retornen las 10 tribus, ¿no? Y este acontecimiento también se va a dar dentro de poco, ¿no? A los judíos, él les dice: no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos santificad, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro miedo. Y Él será por santuario, pero por tropezadero y piedra de tropiezo a las 2 casas de Israel, por trampa y lazo a los habitantes de Jerusalén. Entonces, podemos ver, hermanos, las profecías de Isaías, ¿eh? Mira, en el verso 14 del capítulo 17, por tanto el Señor mismo dará una señal, dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mantequilla y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hablando del Mesías. Como pueden ver ustedes, han analizar algunos de los nombres del Señor. Hay otros nombres aparte de eso, pero estos son de los nombres. Es llamado en el capítulo 17:4 Emmanuel. En el capítulo 18, verso 6, es llamado Siloé. Siloé es un nombre de la profecía del Antiguo Testamento, creo que está en Génesis 49:10. No será quitado, ¿no? Cuando Moisés bendice a las tribus, a las 12 tribus, cuando le da su bendición a Judá, ya, Moisés le dice: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Siloé, o sea, Jesucristo. Y el nombre, este es el nombre, los nombres que le da Isaías, ¿sí? Este es el nombre que le da Isaías. En el verso 6 del capítulo 19, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros está el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo tiene un tiempo, hermanos. Todo tiene un tiempo. El Señor durante miles de años ha invitado a su pueblo a volver a Él. Por causa de precisamente lo que dicen él, por causa de los convenios que Él ha hecho con los antiguos patriarcas de no destruir a Israel. En la época de su rebelión en el desierto, Dios quiso destruir a Israel, pero Moisés dijo: no lo hagas, ¿no? Acuérdate de tus convenios. Entonces, y era bonito porque el Señor le elogia a Moisés, le dice: eres semejante a mi unigénito. Entonces, ahora el Señor nos llama por última vez, nos llama, nos invita a vivir sus mandamientos. Estamos cometiendo nosotros algunos de estos errores que cometió el antiguo Israel. Estamos de repente adorando ídolos. Quizás para adorar ídolos no necesitamos postrarnos ante una piedra o ante una imagen, pero podemos adorar mucho el materialismo, ¿verdad? Entonces, a evaluar ese tipo de conductas y ver en qué estamos fallando, ver qué cosas, si somos faltos de caridad, de repente están consultando agoreros, ¿no? De repente estamos queriendo ver pruebas. ¿Qué más pruebas? ¿Y qué pasa con el conocimiento? Estamos estudiando las Escrituras. ¿Somos activos? ¿Qué tipo de personas somos? Si estamos tratando mal de repente a nuestro prójimo. O de repente
también estamos pensando casarnos fuera del convenio. El Señor nos ha advertido desde principios de la creación de este mundo. Incluso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7, 3, 4, dice: no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hija, ¿no? Porque desviará a tus hijos del pos de mí y servirán a dioses ajenos. Ese era el mandato de Jehová. Cuando entraron a Canaán, todo lo que Dios les había prohibido, ellos lo practicaron con el tiempo. Por eso Josué, ¿no?, les cansado ya en su vejez, les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si vas a servir a Jehová, sirve a Jehová. Y si no, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hasta cuándo? Hay una de las grandes escrituras que está en Apocalipsis, ¿no?, que habla acerca de la actividad del ser humano, ¿no? O eres frío o eres caliente. Una de las dos cosas. O me sirves o no me sirves. Pero si eres tibio, Jesucristo dice: te vomitaré de mi boca. Tenemos que decidir. Las expresiones de Josué: ¿hasta cuándo claudicaremos? ¿Hasta cuándo? Entre servir a Dios o servir a otras cosas, ¿verdad? Ya sabemos aquí. Nefi quería transmitirnos esta advertencia. Quería que supiéramos cuál era el fin de todas estas cosas. Él ha visto el fin. Él quería que nosotros aprendiéramos a amar a nuestro Señor. Aprendiéramos a comprender el plan de salvación y de que era la única forma de volver a Él. Nos habla de la gratitud, de la inmensa gratitud, de cómo Él alababa al Señor. Podemos nosotros, hermanos, escuchar el consejo de nuestro profeta actual, de las autoridades. Dentro de poco, hablando relativamente, ya se están presentando las señas de la segunda venida y tenemos que prepararnos para esto, ¿no? Tenemos que estar preparados. Príncipe de paz. Jesús viene, hermanos, a establecer la paz. El hombre ha vivido en guerras. Y fíjense, ahorita hay muchas guerras, muchas guerras. Amenazas de guerra atómica, etc. El Señor Jesucristo va a venir precisamente a establecer la paz. Las sociedades están colapsando. Parece que el hombre, a pesar de que tiene las profecías escritas sobre su destino, si no obedece los mandamientos del Señor, el hombre se resiste. Nos resistimos a cambiar, a mejorarnos como especie, como sociedad. Y preferimos seguir el camino contrario. Hermanos, esto... Hay un milenio que se acerca. Vertiginosamente. Isaías nos habla del milenio. Pero también hay cosas que deben suceder antes de ese milenio. El Señor debe depurar su iglesia. Habrá una reunión con los profetas de todas las dispensaciones en Missouri. Eso ya sabemos, Ezequiel 37. El templo de Jerusalén se debe reconstruir. Y las aguas del mar muerto, dice, deben ser sanadas. Hay señales que el Señor ha indicado a través de la historia. Y los santos deben ir
al estado de Missouri, a la zona del Valle de Adamo, a Pijamá, para construir la nueva Jerusalén. Entonces las tribus perdidas van a volver. Isaías nos habla claramente de este retorno. Y vendrán ellos, ¿no? Si una calzada se abrirá en medio del mar, y ellos vendrán cantando canciones de gozo. En la sección 133 de Doctrina y Convenios se describe ese retorno de las tribus perdidas. Esta clase es hermosa, hermanos, porque Jesucristo está en todas, el nombre de Jesucristo está en todo el libro de Mormón, en todo lo que ellos hacían. La siguiente clase incluso vamos a hablar precisamente de Isaías también. Así que sé que Jesucristo es nuestro Salvador, Él es el Mesías, Él es el que tenía que venir a redimirnos. Estoy agradecido por haber llegado a comprender el plan de salvación. Y muy agradecido por ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y por tener un profeta y sus apóstoles que guían nuestras vidas con sus enseñanzas. Y su ejemplo también, ¿verdad? Y sé que esto de verdad, hermano, lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.